Gloria a Dios. Dios te bendiga, querido pueblo de Dios. We welcome you today to the worship hour. Amen. Estamos muy contentos de estar aquí con ustedes para traer la palabra de Dios. We're so happy to be here with you so that we may bring you a word from God. Now, the word of God is meant to give you an upper hand in this world. La palabra de Dios está para darte a ti una ventaja en este mundo. ¿Sabes que todo lo que Dios hizo es para darnos una ventaja en este mundo? Do you know that everything that Jesus did and said was for to give us the upper hand in this world? Porque lo necesitamos. Estamos peleando contra un enemigo fuerte. We're fighting a strong enemy. We're fighting a very strong enemy. Estamos peleando con un enemigo fuerte. Pero todo lo que Jesucristo hizo, todo lo que Dios habla en su palabra es para darte a ti esa ventaja sobre tu enemigo. Everything that God said, everything that Jesus did and said was to give us that upper hand against this strong enemy. Because without it, we will surely perish. Sin esa ventaja que Cristo nos dio, vamos a perecer. Así que hoy en este día quiero compartir con ustedes una palabra. Había pensado traerles una enseñanza sobre las 70 semanas de Daniel, pero el Señor puso esto en mi corazón. I was speaking to the pastor, and I told her that I was probably going to bring a teaching about Daniel's and the 70 weeks of Daniel, but the Lord put in my heart to bring you this word that I'm going to release in your life. Así que Dios me puso esta palabra que voy en este momento a ministrar a tu alma. Y yo sé que si te quedas con nosotros oyendo este mensaje, vas a ser muy, muy bendecido. And I am certainly that if you stay with me on this word and you listen to it, it's going to bring you a victory to your life. Así que vamos a abrir la Biblia en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 15. We're going to open our Bibles to Genesis 3, verse 15. Glory to God. Amen. Y la palabra de Dios dice así, Génesis 3:15. Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Wow. The Word of God says, Genesis 3:15. I'm going to read out of the Easy Read Bible version so that it will make it more easy for us to understand. It says, the Lord speaking to the serpent, to the devil, he says, I will cause you and the woman to become enemies. Listen to this. To become opposites. Your descendants and her descendants will always be enemies, opposites to each other. They will never mix. They will never get along. There will always be enmity between you and her. You shall never get along. This is what the Lord is saying to the serpent. This is what the Lord is saying to the devil. This is what the Lord is saying to his children, to his people. You can never, ever
with the devil. There will always be an opposite to each other. So your descendants and her descendants will always be enemies. And one of her descendants will attack and crush your head, and you will attack his heel. Glory to God. Oye bien, lo que Dios le está diciendo aquí es de que la simiente de la mujer o los descendientes de la mujer, dice, van a convertirse en enemigos de la descendencia de la serpiente o de Satanás. Yo voy a causar, dice en la versión fácil de leer, dice, yo voy a causar que los descendientes tuyos con los descendientes de ella siempre serán enemigos. Padre, te damos gracias por esta palabra que vamos a hablar en este momento. Te doy gracias porque tú me permites traerla para poder fortalecer a alguien que lo necesita escuchar. Y yo sé, Señor, que tu palabra en mis labios será una arma poderosa para aquellos que están pasando una aflicción, un ataque del enemigo. Esta palabra les dará la victoria. En el nombre de Jesús. Thank you, Father, for this word that we're about to release on the life of someone who is probably going through some difficulties in his or her life and probably does not know where to go or who to go. And I am sure that this word that is about to be released from my lips, it will give them the victory in the precious name of your Son Jesus. Amen and amen. Gloria a Dios. Woo, this word of God is going to be so powerful that you're going to be so glad that you stand by to listen. Yo sé que esta palabra de Dios va a ser tan poderosa que te vas a alegrar en haberla escuchado porque te va a dar la victoria. As we look, we're going to talk about an imaginary timeline. So if you can imagine a timeline from beginning to end, from beginning to end, this is God's timeline. This God's timeline represents God's plan with humanity from the very beginning to the very end. This is God's plan right here. Vamos a usar una línea imaginatoria que representa el plan de Dios con el ser humano. Esta es la línea que está aquí. Desde el principio hasta el fin. Esta línea representa el plan de Dios para la humanidad. So, as we're looking at this timeline of God's purpose with humanity from beginning to end, we start seeing that this line, God manifests himself in wonders and miracles. As we see the people of God coming out of Egypt, and we see God doing wonders, doing miracles, this all happened in this line. Vemos que en esta línea del plan de Dios con la humanidad, vemos a Dios haciendo milagros, vemos a Dios haciendo prodigios, ¿sí? Donde Él se está manifestando en medio del ser humano. Vemos al pueblo de Israel salir de Egipto y vemos a un Dios de poder haciendo milagros y prodigios. Amén. Y mostrando su poder. Entonces, but as we look closer to this
timeline, we start seeing gaps, little gaps. We start seeing the line that is broken. There's small spaces, and the reason why there's gaps and spaces in this line is because God designed it this way. But why? Why is God's timeline have gaps? Why is it broken in some areas? Because this line is supposed to be continuously till the end. Que cuando observamos esta línea del tiempo del plan de Dios con el hombre, empezamos a mirar que hay espacios vacíos. La línea está quebrada donde hay espacios vacíos. ¿Y por qué esa línea está con esos espacios? Es porque Dios así la diseñó. Esta línea tiene que ser una línea que continúa, porque el plan de Dios tiene que continuar sin estorbo, sin detenerse, sin pararse hasta llegar al fin. Pero empezamos a ver que en medio de esa línea hay vacíos. ¿Por qué? Porque Dios la diseñó de esa manera. ¿Y por qué? Why are there gaps in the line? Because the reason why God left those gaps, He's going to fill them. One way or another, those gaps are going to be filled. De alguna manera u otra, esos vacíos tienen que ser llenados. ¿Y cómo los va a llenar Dios? ¿Cómo va a cerrar Dios esos vacíos? How is God going to fill those gaps? How is God going to close those gaps? How is He going to fill them? You know why? You know how God is going to close them? Because God chose to look for somebody to fill those gaps. He starts looking for a man to fill him with His Spirit, to fill him with His authority, and He's going to place him there. And instead of God doing Himself those wonders and miracles, He wants to fill that man with His Spirit and His power, so that that man could fulfill those miracles and those wonders, and that way the gap will be closed. Hallelujah. Amen. Isn't this wonderful? Isn't that powerful? God could have completed the whole line Himself, but He chose to choose a man like you. Yes, you that are watching me, you that is listening to me. The reason why this word is getting to you is because God has come looking for you to place you in one of those gaps, so that God can use you in a mighty and powerful way. My God, this is so awesome. Ahora, ¿sabes cómo Dios va a cerrar esos vacíos? Dios lo hizo así porque aunque Él hubiera podido seguir y hacer todas las maravillas y todos los milagros Él solo, Él dejó esos vacíos porque Él, mi hermano, vino a buscar un hombre, vino a buscar una persona, vino a buscar un ser humano para llenarlo con su espíritu, llenarlo con su autoridad y ponerlo en ese vacío, para en vez de que Dios mismo hacer los milagros y maravillas, ese hombre que Él escoge, ese hombre que Él pone ahí, es el que va a hacer esos milagros y esas maravillas. Con un hombre que llene ese vacío, esa línea sigue para adelante. Y qué maravilloso saber que hoy tú que me estás oyendo aquí, sí, un hombre, una mujer como tú, que me está viendo, que me está oyendo,
Dios vino a buscarte porque te quiere usar a ti y poner en ti su Santo Espíritu y llenarte de su autoridad para ponerte en ese vacío para que tú honres y glorifiques al Dios de la gloria. Mi alma te alaba, Señor. Amen. So, who's going to fill those void spaces? Who's going to fill those empty? Who's going to close that broken line? You and me, my friend. You and me. We have been chosen by the Almighty God. Amen? Amen. And you might be lost, you say. I'm not even going to church, you say. I don't feel like a servant of God. Well, you know what? That's exactly what the devil wants you to believe. Amen. That's exactly the kind of mentality that the devil wants you to have. And the reason why is because the devil knows that God has given you the advantage. God has given you the upper hand just by being a creature created in the image of the Almighty God. Amen. That's all it takes for you to have the upper hand. It's all it takes for you to have the advantage. And God wants to break those chains. God wants to break those bonds that the devil has put in your mind and bring you out of that darkness into the light so that he can fill you with his Spirit and put you in that broken line to close it, and so that God could use you in a powerful way. Y sabes, amigo, que me estás escuchando, quizás tú estás diciendo, es que yo no me siento como un siervo de Dios. Yo ni voy a la iglesia. Yo estoy en una condición mala y no puedo ser un hijo de Dios. Pues ¿sabes qué? Esa es la clase de mentalidad que el diablo quiere que tengas. Porque déjame decirte que tú, con ser solamente un ser criado a la imagen del Dios vivo, es todo lo que se toma, porque ahí Dios te dio la ventaja, ahí Dios te dio la victoria. Y el diablo tiene miedo que si tú llegas a despertar, si tú llegas a levantarte, si tú llegas a salir de esa vida en que tú estás, Dios te va a llenar con su Espíritu Santo y Dios te va a usar y cerrar esa línea, llenar ese vacío para que continúe su plan aquí en la tierra. ¡Qué grande cosa Dios quiere hacer con nosotros! Aleluya. So God wants to fill you with His Spirit. God wants to give you the authority. And you know, that binds you right now, that's holding you back right now, will turn into dust, will turn into nothing, because the power of God will be so great in you that you'll be able to come out of that lifestyle that you're living in, and you're going to become a servant of the God Almighty. That's your place. Every human being, every human in this world has been called to greater things in the Lord. Todo ser humano que nace en este mundo, Dios lo trae para ser un instrumento glorioso para Dios. Sí, Dios te trajo a este mundo para ser instrumento de poder y de autoridad. Y el diablo lo sabe. Y por eso te tiene donde te tiene. Y por eso te tiene como te tiene. Y por eso te tiene pensando lo que tú piensas. Que no sirves, que no puedes. Pero Dios hoy te ha venido a decir: vengo a buscarte. Tú eres el que yo ando buscando para llenar ese vacío. Amen. Glory to God. Aleluya. But you know what? That's exactly what we find when we read the scriptures. If you read the scriptures, if you read the stories in the Bible, we start seeing that God starts to choose men. He goes after certain guys. He goes after certain women.
He starts choosing people to use them in a powerful way. You'll find a lot of stories where God comes and He calls out these men to use them in a powerful way. But we see this man losing his faith. He starts losing his faith. And he starts allowing fear to set in his heart. He lets fear take over his actions. And he hides and he runs from God because he's afraid. But you know what? The reason why God chose him is because there's something inside that man. There's something inside that woman that is so awesome, that is so powerful, that if God is calling you, if you're watching me, if you're listening to me, again, I must repeat this. The reason why you're here listening and watching this message is because you're that man. You're that woman. You're that person that God is looking for. He's going to make a great thing out of you. He's going to make something mighty out of you. You might not think so right now in the condition you are right now, but I'm telling you, by experience, me being a gang member, being in drugs, a low life, I would never thought that I would be filled with the Spirit of God. I never thought that one day I would be behind a pulpit preaching this powerful Word of God, reaching out thousands of youth for the glory of God. I never in a million years I thought this was going to happen, but here I am. God has raised me from the dead, amen. God has raised me from the low life. God has brought me out and filled me with the Spirit. And here I am. And I thank God because we have reached thousands of youth and bring them out of bondage and into the light of God. Amen. Glory to God. Glory to God. Así que, ¿sabes? Y esto es lo que miramos nosotros cuando leemos la Escritura. Cuando leemos la Escritura, empezamos a ver historias tras historias en diferentes lugares donde Dios buscó un hombre y lo quiso usar para su gloria. Y lo quiso llenar de su espíritu. Y le quiso dar autoridad para ponerlo en ese vacío, para usarlo. Y ese hombre permitió que el miedo tomara control de su mente, tomara control de sus acciones y permitió que el miedo fuera más grande que su fe. Y permitió que el miedo sobretomara todas sus acciones. Pero ¿sabes qué? Yo nunca pensé que Dios me iba a usar a mí. Quizás este es el pensamiento que tú tienes y te lo tengo que volver a repetir y decirte de que si tú estás viendo este mensaje, si tú estás oyendo este mensaje, es porque Dios ha visto algo grande en ti. Hay algo grande y poderoso en ti que Dios quiere usar para su gloria. Y quizás tú pensarás que no te puedes ni imaginar ser un hombre de Dios, una mujer de Dios. No te puedes ni imaginar ser lleno del Espíritu de Dios. No te puedes ni imaginar quizás estar un día detrás de un púlpito como este, predicando la palabra de Dios por la condición en que estás ahorita. Pero ¿sabes qué? Eso era lo mismo que yo pensaba. Un hombre perdido en las pandillas desde que tenía 10 años. Perdido en la droga, haciendo el mal. ¿Tú sabes lo que anda haciendo un pandillero? ¿Tú sabes lo que es estar atado a una droga? ¿Tú sabes lo que es estar atado a una mente callejera donde andas buscando el mal y viendo a ver qué haces de mal? Ese era yo. Nunca en mi mente yo pensé de que Dios me podría sacar de ahí. Nunca en mi mente pasó de que un día yo iba a estar detrás de un púlpito predicando. Nunca en mi mente pasó de que yo iba a estar alcanzando miles de jóvenes para la gloria de Dios. Nunca lo pensé yo, pero mírame, aquí estoy, un expandijero, un drogadicto, ¿sí? Aquí está predicando esta palabra.
Y eso es lo que Dios quiere hacer contigo. So we find so many stories in the Bible where God chose a man, and this man lost his faith because he let fear take over and not his faith in God. And we see him running and retreating from God's purpose. Así que vemos a estos hombres en la Biblia, historia tras historia, que Dios los cogió y permitió a este hombre que su miedo fuera más que su fe, y de esa forma se retiró, se alejó del propósito que Dios lo quería usar. Gloria a Dios. ¿Sabes algo que me impacta en la mente? ¿Sabes algo que yo me pongo a pensar y yo digo, pero ¿cómo puede ser eso? Jesús vino al mundo. Jesús literalmente era el mismo Dios hecho carne. Ahora, piensa en eso. Era el mismo Dios hecho carne aquí en la tierra, caminando como hombre. Y ahora Jesús escoge a 12 hombres y los llama por su nombre y les dice, sígueme. Uno por uno Él escogió. Uno por uno Él llamó su nombre. Uno por uno le dijo, sígueme. ¿Sabes para qué? ¿Sabes por qué Dios escogió a esos 12 hombres? Para mostrarles su poder, para llenarlos de su gloria, para mostrarlos que Él era el creador de este planeta y todo lo que estaba en el cielo. Les mostró que Él tenía autoridad sobre la naturaleza cuando lo vieron calmar vientos, cuando lo vieron calmar el mar. Y estos hombres decían, ¿y quién es este que aún los mares le obedecen? Ellos sabían que este era Dios mismo. Aleluya. Caminando en este mundo. Era Dios mismo. Y los escogió para llenarlos de su espíritu. Los escogió para mostrarles su poder y su autoridad. Y no solamente mostrarlos, los llenó de su espíritu. Los llenó de autoridad. Los llenó con ese poder del cielo. Señor. Y cuando los llenó, los mandó a que oraran por los endemoniados, los enfermos, y fueron. Y dice que hasta los demonios se sometían y salían corriendo, porque les había dado esa autoridad. Now, you know something that blows my mind. Something that I can't wrap my mind around it. Jesus came to this world. Jesus literally is God in the flesh. Is literally God walking in this earth among humans. Jesus chooses 12 men to become his disciples. And he uttered each one of their names. He uttered their names and he said, follow me. Can you imagine God coming down, calling your name and saying, follow me, because I want to show you my power. I want to show you my authority. And you know what? He chose those 12 men and he showed them his power. They saw him. They saw him calming down the sea. They saw him calming down the powerful storm that developed when they were crossing the Sea of Galilee. They literally saw his power calming down the storm. He spoke to the air. He spoke to the waters.
and they obeyed his voice. They were so blown up by this that they say, who is this? That even the seas, the waters obeyed his word. They had no doubt that this was God with them. Amen. And he filled them. Not only, he just didn't choose them to show them his power. He chose them to fill them with his power. Because later on in the story, you see Jesus sending them out to pray for the sick, to cast out demons. And later in the story, they come back and saying, Jesus, wow, they were so stunned by what was going on. Because as they lay hand on the sick, they were healed. As they commanded demons to cast out demons, the demons started running away. So these 12 men saw God's power. They experienced God's power. And they knew that Jesus was God. Así que Dios escogió a estos 12 hombres y les mostró y los llenó de su poder. Ahora, ¿para qué Dios hizo esto? ¿Sabes? Dios los llenó. Fíjate, caminó con ellos 3 años. Caminó con ellos 3 años. 3 años les mostró su poder, los llenó de su espíritu y los llenó de ese mismo poder. Para que cuando viniera el momento difícil, estos hombres supieran de que ellos tenían poder y tenían autoridad. Los preparó para ese momento crucial importante. God filled these 12 men with his power and his spirit. For what? He walked with them 3 years. Listen to this. 3 years God walked with them. In those 3 years, he showed them his power. He filled them with his spirit. And then he gave them that same power. For what? So that at the moment of crucial time, they will be able to withstand and be able to confront any opposition. Now don't forget, the seed of the woman and the seed of the serpent are enemies. And this is why God was preparing these 12 men. Because the enemy is always planning to put you down. The enemy is always planning on destroying your life. And you might be thinking that in the place that you're at right now, you think that he has won the battle over you. Because you're probably so wasted. Because you think that you're so far from God. And you might never ever be a minister of the Word of God. Be filled with the Spirit of God. But you're mistaken. You could be far from God. You might think that you're far from God. But I'm telling you, God is right there with you right now. God is right there with you right now. Amen. So he filled them with the power and authority so they can be able to withstand anything that will come against them to oppose God's plan with humanity. Ahora, Dios los llenó con su espíritu y les dio autoridad para meterlos en esos vacíos, para que así continuara el plan de Dios con la humanidad. Y que nada lo estorbara. Y que nada les pudiera estorbar el plan de Dios. Tú y yo somos esa llave para llenarlos ahí. Ahora,
vino el momento crucial, importante. Vino ese momento por el cual Él los estuvo llenando, viviendo y enseñando y llenándolos con su poder por 3 años. ¿Qué sucedió en ese momento? ¿Qué pasó? El momento de que parados para eso. Ahora, vino ese momento crucial de su vida, donde ellos tenían que mostrar ese poder y esa autoridad que Jesucristo les había dado en 3 años, para que nada estorbara el plan de Dios, para que ellos llenaran esos vacíos. Y vino el momento. Cristo es arrestado, Cristo es golpeado, Cristo es torturado, y después le ponen encima una cruz para llevarlo al Gólgota y ahí crucificarlo. Now that moment comes when these 12 men should have been ready. They saw God's power, they saw God's authority, and not only that, they received that authority and power. So now the time comes. Jesus is apprehended. He's arrested. He's taken and beaten and tortured. And then he's walked, carrying a cross to Calvary, where he was going to be crucified. Y cuando él es arrestado y torturado y llevando la cruz al Gólgota para crucificarlo, la pregunta es, ¿dónde estaban estos 12 hombres? The question now is, where were these 12 men that he prepared for 3 years for this moment? ¿Dónde estaban esos 12 hombres que él preparó por 3 años para este momento que se llegó? ¿Dónde estaban? Where were these 12 men that were prepared for 3 years for this moment? ¿Dónde estaban estos hombres que habían caminado con Dios? Where were these 12 men that walked with God for 3 years? Where were these 12 men that literally were taught by God Himself? ¿Dónde estaban estos 12 hombres que literalmente fueron enseñados por Dios mismo? ¿Dónde estaban estos 12 hombres que vieron la gloria y el poder de Dios? Where were these 12 men that saw God's glory and saw His power? You know where they were? If you go to John chapter 20 verse 19, you will find out. ¿Sabes dónde estaban estos 12 hombres? En el momento que tenían que haber reaccionado. Si tú vas a Juan capítulo 20 versículo 19, ahí te vas a dar cuenta. Dice Juan 20:19 que estos 12 hombres estaban encerrados en un cuarto en alguna parte de la ciudad. Y no solo estaban encerrados, dice que habían atrancado la puerta. Tenían tanto miedo, estaban temblando de miedo, porque afuera estaban los soldados corriendo, estaban los judíos corriendo. ¿Sabes qué andaban haciendo los judíos y los soldados? Andaban buscando los colaboradores de Jesús. Andaban buscando a los socios de Jesús. ¿Y dónde estaban los colaboradores? ¿Dónde estaban los socios de Jesús? Encerrados en un cuarto con la puerta trancada. ¡Wow! Estos 12 que vieron, caminaron y recibieron poder y autoridad de Dios, ahora están en un cuarto encerrados.
¿Por qué? Porque el miedo, porque la amenaza. ¿Sabes que el diablo lo único que tiene que hacer es amenazar? Eso es lo único que él tiene, es amenazas. Pero la Biblia dice que anda como león rugiente. Él lo único que hace es ruido. ¡Uah! Había un profeta que lo encerró en una cueva solo con una amenaza de una mujer. Un hombre lleno de poder, un hombre lleno de autoridad, le metió miedo, una amenaza. Así que te das cuenta que el miedo, si tú permites que el miedo te tome, el miedo puede destruirte. Pero la fe te da poder. La fe te autoriza. La fe te da autoridad. La fe te da poder. La fe es la que te va a dar la victoria. Amen. So John 20:19 tells us where these 12 men were. It says that they were full of fear. Full of fear. Listen to that. They were full of fear, hiding with the door locked. And not only locked, it was barred. I mean, they were so afraid. They were so scared. Because outside, you see the Jews and the Roman soldiers. They were out looking for more associates of Jesus. Collaborators. They were looking for more followers of Jesus. And this was so fearful. This was so strong that they were so afraid. Because fear can overcome you. Fear can take over. But I'm telling you, my brother, my friend, my sister that is listening, I'm telling you that the faith is more powerful than fear if you stand your ground. La fe es más poderosa si tú permites que la fe controle en vez del miedo. You know, fear, if you let it overcome you, you could be so mighty, you could be so powerful. You know, but fear can take you down if you let it take you down. Fear is an enemy of your faith. Because fear has come to knock your faith down. The devil knows that if he can put so much fear in you, you will not be able to walk forward in the name of Jesus. So they were locked in the closet and with the door barred, being afraid of what they could do to them. Pero ¿sabes qué? Mientras Juan está diciendo, Juan 20:19, está diciendo que esos hombres están encerrados ahí. Lucas capítulo 23, versículo 27, de repente dice algo más poderoso. Dice algo más grande. Y si tú vas ahí, dice ahí que ahí es que en medio de la multitud, dice que había una multitud que seguía a Jesús. Esa multitud llena de demonios que estaban gritando muerte para Jesús, que estaban gritando para que terminaran con Jesús. Pero en medio de esa multitud había un grupito de mujeres. Escucha esto. Habría unas mujeres que dice que ellas se diferenciaban diferente a los demás. Porque mientras los demás estaban gritando que lo mataran, dice que ellas mostraban tristeza y lloraban por Jesús. Y iban detrás de Jesús. No estaban escondidas. Iban detrás de Jesús llorando y lamentándose. ¿Sabes?
Dice que ahí iba María Magdalena, María, madre de Jacob, María, madre de Jesús, ahí iba Salomé y otras mujeres que iban lamentando, tristes y llorando por Jesús. Y el llorar era muy, muy importante, porque con el lloro ellas se estaban identificando como seguidoras de Jesús. Ellas se estaban identificando como asociadas de Jesús, como hijas de Jesús. Ellas no tenían miedo. Ellas estaban actuando de esa forma sin importarles que a ellas las tomaran y las pusieran en la misma situación que Jesús. A ellas no les importó eso. Ellas lloraban y se lamentaban con Jesús. Con su llanto estaban diciendo: nosotros somos hijas de Él. Nosotros somos seguidoras de Él. Nosotros somos verdaderas cristianas de Él. Aleluya. Porque cristiano quiere decir seguidor de Cristo. Y tú, un verdadero cristiano, sigue a Jesucristo en las buenas y en las malas. Un verdadero cristiano sabe que Cristo le ha dado poder y autoridad, y sigue a Cristo en las buenas y en las malas, y que Dios le va a dar la victoria. Amen. But you know, while John is reporting the fear of the 12 men that are cooped up in that room somewhere in the city, we look at Luke chapter 23, verse 27, who is reporting something powerful. And listen to what it says. It says that a large crowd followed Jesus, but some of the women that were in that crowd were sad and crying, following Jesus while He carries the cross. There's a large crowd following Jesus, full of hate and anger, possessed by demons, shouting death to Jesus. But among that crowd, there were a few women that stood out from the crowd, because while the rest were hating Jesus, were shouting out death to Jesus, these women were sad and crying for Him. Mary Magdalene was there. Mary, mother of Jacob, was there. Mary, mother of Jesus, was there. Salome was there with us. Now, are you here tonight? Are you there tonight? Are you here tonight? God wants to know, are you there with Him tonight? Dios quiere saber si tú estás ahí con Él. Ahí estaban las mujeres llorando por Él, siguiéndolo a Él. Ellas estaban ahí presentes. And you know what? They were acting recklessly. You know why? They were acting recklessly. You know why? Because they knew that they were looking for the accomplices of Jesus. They were looking for associates of Jesus. They were looking for followers of Jesus. They were looking for them to apprehend them. And here they are, among the enemy. Hello. Among the enemy. Standing up among the enemy. They're looking at the enemy in their eye. And they're showing that they're not afraid. They're not afraid because they're amongst the enemy, showing that they are followers of Jesus. Wow. So the question is, where is this courage is coming from? How are they showing such courage? God never called them. Jesus never called them by name. He never called them. He called those 12 that were cooped up somewhere. These women were party crashers. They heard of Jesus, so they followed Jesus, and they listened to His teachings, and they took those teachings into the heart. And now that word, everything they saw about Jesus, gave them this courage to stand against the enemy and be among the enemy. And stand among the enemy and identify themselves as followers of Jesus. That is something so powerful. ¿Sabes que estas mujeres estaban mostrando un coraje tremendo?
estaban en medio de sus enemigos. Ellas sabían bien que andaban buscando a los asociados de Jesús para hacerle lo mismo que a Jesús. Estaban buscando a los seguidores de Jesús. Y aquí están estas mujeres, están en medio del enemigo, están enfrentando a su enemigo. Y no solo eso, no tenían miedo, porque se estaban identificando como seguidoras de Jesús. Ellas no lo estaban escondiendo. No estaban escondiendo que eran seguidoras de Jesús. Estaban mostrando, se estaban identificando en los momentos más difíciles, cuando ese coraje, esa fe, ese poder, esa autoridad debe demostrarse en un verdadero cristiano. Ellas estaban mostrando ese coraje, sin miedo, como algunos cristianos que cuando el momento difícil viene, ¿qué es lo primero que hacen? Se van de la iglesia, dejan a Dios, dejan a los hermanos, botan lo que eran en la iglesia y se van allá a meterse a su casita, donde ahí están ellos a salvos. Ahí se sienten ellos a salvos, pero pierden la fe porque dejan que el miedo tome control y salen huyendo y corriendo, como hicieron estos 12 hombres que tenían el poder, tenían la autoridad. Pues Dios no los iba a dejar morir, porque ellos tenían un propósito, ellos tenían un trabajo que hacer. Ellos hubiesen mostrado un coraje como estas mujeres y nada les hubiera sucedido, pero allá los tenía el diablo escondidos. See, these women were showing courage. Where was this courage coming from? ¿De dónde estaba viniendo esta valentía que estas mujeres estaban mostrando? Y sabes que esto era lo que yo me preguntaba. ¿De dónde estaban ellos mostrando este coraje? Y lo encontré. Encontré la respuesta. Y está en ese texto que leímos al principio, Génesis 3:15. Miramos ahí que el diablo engañó a Eva. Fíjate, la engañó, ¿ok? La engañó y Eva cayó en la trampa del diablo. Ahora cae el hombre y Dios viene y dice: ¿dónde estás? Le dice al hombre y a la mujer: ¿dónde estás? Las mujeres estaban ahí, y esto era lo que Dios le estaba diciendo a Adán y Eva: ¿dónde estás? Porque no estaban donde deberían de haber estado, porque el diablo los tumbó. Ahora, cuando Dios viene, maldice a la serpiente. Y ¿sabes qué es lo que dicen los estudiosos? Dicen que antes la serpiente caminaba, no se arrastraba, caminaba. Estaba a la misma altura de Eva. Pero su maldición fue, le dijo a la serpiente, dice: en la tierra te arrastrarás y polvo comerás para siempre. Mira la condición que le puso Dios al diablo. Lo puso que se iba a arrastrar y iba a comer polvo por el resto. Ahora, fíjate bien. Ahora Dios viene con la mujer. Y yo me imagino a la serpiente mirando a ver cuál iba a ser la maldición que Dios le iba a dar a la mujer. Sí, acuérdate que a él le cortó las patas y lo tiró al suelo. Pero cuando vino con la mujer, esto es donde se pone bueno. Cuando vino con la mujer, ¿sabes qué? Estaba pensando el diablo: ahorita le va a hacer algo igualito a ella. Le va a cortar las patas y la va a botar aquí abajo conmigo. Pero ¿sabes qué hizo Dios? La dejó de pie. La dejó de pie. La dejó paradita y le dijo: ¿sabes qué, mujer? Esta serpiente te va a morder el calcañar. Lo que quiere decir que no vamos a negar que el diablo te va a hacer tu vida difícil. Él te va a hacer quizás llorar. Él te va a traer momentos difíciles a tu vida. Pero ¿sabes qué? Dios te dio la ventaja,
Porque a ti te dejó paradito y el diablo está tirado en el suelo. El diablo está en el polvo comiendo polvo. ¿Sí? Así que tú tienes la ventaja porque a ti Dios te dejó de pie mientras a tu enemigo le cortó las patas y lo tiró. ¿Sabes para qué? Para que nunca que pueda subir a tu nivel. Gloria a Dios. Nunca el diablo puede subir al nivel de un ser humano, porque un ser humano tiene la imagen y la semejanza del Dios Altísimo, y por eso Dios lo dejó de pie. Y al diablo lo tiró a la tierra para que comiera tierra toda su vida. Y por eso Dios te dio a ti la ventaja y te dejó en esa ventaja, porque tú puedes. Y cuando el diablo te haga difícil la vida, y cuando el diablo te esté fastidiando, y cuando el diablo te haga guerra, Dios te dejó paradito. ¿Sabes para qué? Para lo que le dijo a la mujer. Le dijo, ella te va a morder el calcañar, pero tú le aplastarás la cabeza. Tú estás en un nivel alto. Dios te dio a ti la ventaja para que cuando el diablo te haga guerra, tú soportes, y aunque tengas que llorar, llores, pero lo único que tienes que levantar es el pie de la fe. El pie de la fe, y aplastarle la cabeza al diablo con la fe, y Dios te va a dar a ti la victoria. So I found the answer to the courage of what these women were showing. And I found it in Genesis 3:15. You see, when the serpent came and made Eve eat of the fruit, and then man ate of the fruit, and he made them fall. And you know, when God came and he asked, where are you, Adam? Where are you, Eve? You remember the women that were there among the enemy, withstanding and confronting the enemy and not afraid of the enemy? They were there. This is exactly what God asking Adam and Eve, where are you? Because they were not where they were supposed to be. They were not where they were supposed to be. See, man was created to the image of God, to the likeness of God. So when God came to the serpent, and some of the scholars say that when God came to the serpent used to walk on feet. You know, the serpent in the beginning, he didn't drag himself on the dirt. He was walking. He was upright walking. He could come up to the level of the man. But when God came and he threw them on the ground and says, you should drag yourself, he cut off his feet. And he made him drag himself in the dirt. And he told him, you should walk on the dirt and you will eat dirt for the rest of your life. And then when God walked to the woman, and I can imagine the serpent watching God. I can imagine the serpent waiting to see what God was going to say to the woman. He probably thought that he was going to cut her legs off and drop her down to his level too. But you know what? When God came to the woman, he said, woman, for sure, the serpent would only be able to bite your heel. But you will be able to crush his head. You know why? Because God dropped the devil in the dirt, but he let you stand. He left you standing. That's the advantage. So that serpent can no longer come to your level. You know why? Because you are created in the image of God. And you have the power to destroy your enemy. Hallelujah. To withstand any attack of the enemy. And we're not going to deny it. God said he'll be able to bite your heel.
God said He probably will make you cry. He probably make you go through difficulty things. But come on, He can only bite you, but you can crush His head. And that's a whole lot of difference. God gave you the advantage. You got the upper ground. God is not going to let the devil destroy you. If you let your faith take over. The end of the story is that you have the upper ground. You have the advantage. Amen. Faith is your strength. Faith is your strength. Faith over fear. If you let the devil put fear in you, for sure you're going to end up cooped up somewhere until you realize that God has given you the upper ground. All you got to do is to stand your ground. That's all you got to do. And God will give you the victory. And this is God's message today. You have the upper ground. The Word of God says that without faith, now listen to this, I'm going to close with this, that without faith, are you listening? Without faith, it is impossible. You know what the word impossible means? There's no way, no how. You can look different ways, but you will never be able. That's what impossibility means. It says, without faith, it is impossible to please God. But with faith, you can do all things through Jesus Christ, who is your strength. With faith, you'll be able to withstand any attack from the devil. With faith, you can attract the presence of God towards you. With faith, you can provoke God to fight on your side. Amen. But without faith, it is impossible to please God. So my friend, it's not all lost. You have not lost it all. Así que mi hermano, la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. ¿Sabes qué quiere decir la palabra imposible? Que no hay manera, no hay forma, le busques como le busques, no podrás. Que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Que quiere decir que con fe, tú puedes atraer a Dios a tu vida. Tú puedes atraer a Dios a que pelee de tu lado. Creyéndole a Dios, creyendo. Fe es creer. Creer en las cosas que no existen, que no se ven, pero creer en ellas como que ya son. Eso las trae a existencia. Y Dios hoy te ha venido a decir que no todo está perdido. Tú puedes levantarte, tú puedes salir de esa condición en que estás y tú puedes tener la victoria en Cristo Jesús. Porque Dios ya te dio la victoria para usarte llenando esos vacíos de esa línea. Tú eres esa llave que Dios necesita. Y uso la palabra necesita, porque hay algunos que te dicen o piensan que Dios no te necesita, que Él es el poderoso y que Él puede hacerlo todo. Pero Él escogió buscar hombres como tú y yo, no importando tu condición, para llenarlos con poder y meterlos ahí a llenar esos vacíos y que se cierren esas quebraduras de esta línea y que tú seas ese puente, esa llave para que siga el plan de Dios para adelante. Él lo puede hacer. Aleluya. Amén. Pero más de que Él lo puede hacer, Él te quiere usar a ti. God wants to use you in a powerful way to fill those gaps so the plan of God can continue. So many people might tell you that God don't need you, that He could do everything Himself, and God could do everything Himself. But He chose to choose people like you, like me,
bring them out from where they are. Fill them with His Spirit, His authority, and to place them in those gaps so His plan can continue. God has come to look for you. Dios te ha venido a buscar. Father, we thank you for this powerful word that you have given us. Thank you, Father, for letting us know that the victory is already mine. Thank you for letting me know that I have the upper hand. Thank you for letting me know that you have put me in an advantage. That the enemy is in the ground and that I am standing. And the only thing that the devil can do is to bite my heel, but I'm able to crush his head. Gracias, Padre, por darnos esta palabra, para dejarme saber quién soy yo, para dejarme saber que el diablo está en el suelo y que a mí me dejaste de pie. Y lo único que el diablo puede hacer es morderme, el carcañar, pero que yo le puedo pisar la cabeza. Y eso quiere decir que al final de todo, mía es la victoria. Te pido por los que están oyendo esta palabra, por los que oyeron esta palabra. Te pido que ahí donde están, Señor, ellos puedan haber entendido y creído esta palabra y entregar sus vidas y buscarte y regresar a la iglesia y regresar otra vez a donde estaban antes. I thank you for this word. For those that are listening, those that heard your word, they probably walked away from you. They probably walked away from church. They probably walked away from the ministry. But now you have come to look for them, to remind them of who they are. And you have come looking for them so they can return once more to where they used to be. And if they don't know you and they haven't accepted you as their Lord and Savior, that they may do so today. And wherever you are, if you want to come to Jesus, if you want to return to Him, all you gotta do is let Him know. Just open up your lips, open up your mouth, and say, Jesus, I surrender. I give my life to you. I believe that you have risen from the dead and that you are alive. And that you have given me the authority, the power, and the victory. I give you my life. I give you everything that I am. And I declare you my Savior, my God, my Father. Yo declaro, Señor, que tú eres mi Señor, tú eres mi Salvador y eres mi Padre. Te entrego mi corazón. Regreso otra vez más a donde estaba. Porque hoy me has llamado para darme esta victoria. In the precious name of Jesus Christ, I ask you this, Father. En el nombre de Jesús te pido esto, Padre. Amén y amén.